todas las enseñanzas del tibetano, del maestro el tibetano, que están escritas por Alice Bailey, concuerdan perfectamente con todo lo que estamos estudiando. Y es un complemento de estudio, por no decir el eje de nuestro estudio, esencial. A medida que vamos avanzando nos damos cuenta que todo lo que está escrito en los libros del tibetano lo tenemos descrito aquí en el árbol de la vida. Lo que ocurre es que el tibetano no quiso utilizar el hebreo ni el árbol de la vida y lo presentó todo desde un punto de vista muy científico. Las enseñanzas del tibetano están aprobadas a un 100%, totalmente. Y la escuela la recomienda, y no solo la recomienda, sino que nosotros hemos editado un libro sobre el tibetano, que es escrito por Michel Coquet, que es uno de los, diríamos, instructores, pero entre comillas, que han ayudado a la escuela en su desenvolvimiento, aunque ahora está retirado, es inaccesible y desde hace unos años está retirado de la visión pública, está en un retiro espiritual, pero ha escrito multitud de libros y nosotros los editamos, y entre estos libros está uno del tibetano. Si hay que leer las enseñanzas del tibetano, se recomienda comenzar por Iniciación Humana y Solar, o para estos días, pues recomendaría quizás De Belén al Calvario, de Alice Bailey, porque ella es la que escribió los libros del tibetano. Este libro es suyo, y ese libro relata el sendero de la iniciación, relata la primera iniciación mayor, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, que están descritas en el árbol. Y ahora es el momento en el que, de cara a Navidad, vamos a revivir el nacimiento del Cristo en el corazón de todos los seres humanos. La Navidad, en realidad, es una conmemoración de memoria histórica de la historia de nuestra vida. Lo que se celebra en la Navidad es el primer momento en el que en el corazón de la humanidad se enclavó la capacidad de amar, la primera iniciación mayor que se denomina. Todo individuo pasa un instante en la historia de su vida en la que el centro del corazón empieza a estar activo. Ese instante, esa capacidad de amar, se llama la primera iniciación mayor y está relatada simbólicamente en todo este acontecimiento del nacimiento del Cristo en el Belén. Todo esto es una alegoría iniciática extremadamente hermosa. Jesús el Cristo, cuando encarnó con el propósito de dejar en la historia de su vida, como si fuera un libro, el método del desenvolvimiento espiritual de un ser humano. Así que un ser humano, cuando comienza a desenvolverse espiritualmente, se inicia en lo que se llama el nacimiento del Cristo. Nace en su corazón la capacidad de amar, en lo más profundo de la gruta de su corazón, en Belén, allí, de la Virgen. Esto de la Virgen ya lo estudiaremos, las vírgenes negras, el área de Virgo, todo esto es muy importante. Esa capacidad de amar, enclavada como un gran acontecimiento en la historia de un ser humano, después queda escondida. Luego tiene que retirarse a Egipto, tierra de penumbras, para allí, como si estuviera cuidándose una semilla en una planta recién plantada, pues vaya desenvolviéndose poco a poco. Luego vuelve esa capacidad de amar, vuelve a la vida cotidiana, pero entonces hay que aprender a debatir entre el padre que dice, niño, ven aquí y haz de carpintero, y la vida espiritual, y entonces el niño dice, oye, que yo tengo que ocuparme de mi padre, que vosotros no sois mis verdaderos padres. Y le dice esto a María, y esto es muy duro, ¿no? Que un niño te diga, tú no eres mi verdadero padre está en los cielos. ¿No? ¿Cómo es esto? Luego hay que aprender a debatir entre la religión y la verdadera espiritualidad. Así que debates con los doctores de la ley que lo saben todo, pero en realidad poco tienen de sabiduría. Y hay que aprender lo de la sinagoga y hay que aprender muchas cosas, hasta que finalmente se llega a la segunda iniciación mayor, que está descrita como el bautismo. Y el bautismo pasa a través de tres grandes batallas o tres grandes victorias que hay que obtener sobre uno mismo,
Y esas tres grandes victorias están escenificadas por las tentaciones de Jesús. Una es en relación, aquí están descritas, una es en relación a los bienes materiales, aprender a administrar con sabiduría el concepto de Capricornio, aprender a administrar con sabiduría el concepto del poder y aprender a administrar con sabiduría el concepto del impulso sexual. O sea, la sexualidad, el poder y el dinero son las tres grandes tentaciones. Si observáis a los falsos gurús, que los hay así en todas partes, o son falsos porque han caído en la brecha del dinero, o del poder, o del sexo completamente descontrolado, o el del sexo y el poder, o el del sexo, el poder y el dinero. Este ya lo tiene todo, no le falta nada. Esto quiere decir individuos maduros, individuos que están accediendo a un nivel muy interesante de desenvolvimiento, pero que no han sabido pasar lo que llamaríamos los tres últimos obstáculos antes de convertirse en adeptos. La iniciación mayor segunda, la del bautismo. Después viene la transfiguración, después viene la crucifixión, después viene la resurrección y después viene eso que apenas está descrito, que es la sexta gran iniciación, que es la subida, la elevación a los cielos, que no se sabe muy bien de qué está hablando. Está hablando de los niveles de desenvolvimiento de un individuo. Primer nivel de desenvolvimiento, nacimiento del Cristo, bautismo, transfiguración, crucifixión, resurrección y elevación a los cielos. Es el árbol de la vida descrito. Así que las enseñanzas del tibetano, sí, al 100%, sin reservas, totalmente recomendadas. Todo estudiante debería tener la colección, que es una colección así, de libros del tibetano.